A veces, todo lo que tú necesitas es una comprensión profunda, esa que nunca te ofrecieron en la escuela ni en casa. Comprender lo que nadie se detuvo a explicarte, porque en el silencio de la ignorancia nacen muchas de nuestras decisiones erradas, especialmente cuando se trata del mundo invisible que gobierna nuestras vidas, la economía. La economía funciona como una máquina precisa, compuesta por engranajes que se mueven con lógica, aunque parezca caótica a simple vista. Es más simple de lo que imaginamos, y sin embargo, quien logra descifrar su ritmo y dominar su funcionamiento, tiene en sus manos el poder de transformar su destino. El verdadero problema es que la mayoría de las personas vive atrapada en esa máquina sin verla, como si caminaran dentro de un reloj gigante sin notar las agujas ni los engranajes. No la entienden, no la cuestionan y por eso sufren. Sufren sin saber por qué, sin poder nombrar la causa de sus angustias financieras. Fue por esa razón que decidí abrir ese libro invisible que muchos nunca se atreven a mirar. El libro de la vida real. Un manual silencioso, lleno de verdades incómodas, que no viene incluido en los estudios tradicionales, pero que todos, absolutamente todos, deberíamos haber leído desde jóvenes. Hoy comienza un viaje, no uno turístico, sino una travesía interior que transformará tu forma de ver el mundo. A partir de ahora, ya no mirarás la realidad con los mismos ojos, porque entender cómo se mueve el dinero, el crédito y la deuda es también entender cómo se mueven tus decisiones, tus oportunidades y tu libertad. Por eso decidí abrir ese libro de la vida real. No un cuento de hadas ni una teoría de universidad, sino un manual silencioso, lleno de verdades prácticas, que rara vez nos enseñan. Es un mensaje más profundo de lo que parece, con capas de significado que impactan tu día a día, tus decisiones, tu bienestar. Ese viaje empieza ahora, y tú no serás el mismo después de él. Prepárate para ver el mundo con nuevos ojos. Porque entender la economía es también entender cómo se mueven las oportunidades, las crisis y tus propias decisiones. Cada transacción, por más pequeña que parezca, es un paso dentro del gran engranaje económico. Todo comienza así. Tú compras algo, alguien vende. Y ese pequeño intercambio contiene toda la esencia de cómo funciona el sistema. El dinero es la sangre de la economía. Circula, nutre, conecta. Fluye entre personas, empresas, gobiernos. Pero si ese flujo se detiene, el cuerpo entero se enferma. Las decisiones dejan de tomarse. El miedo se instala. El crédito es como oxígeno extra, un recurso poderoso que, bien utilizado, potencia la vida económica. Pero si se abusa de él, si se respira en exceso, asfixia. Asfixia al individuo, a la empresa, al país. Donde comienzan los ciclos, las personas gastan, las empresas crecen, los empleos se multiplican y la rueda gira. Pero esa rueda no se mueve sola, depende de cada engranaje y cada impulso humano. Pero los ciclos no son eternos. Lo que sube, en algún momento baja. Es la ley natural de la economía, de la vida. Es inevitable y es profundamente humano. Lo importante es saber cuándo estás arriba y cuándo estás cayendo. Las deudas a corto plazo parecen inofensivas, como pequeñas olas, pero son como mareas invisibles que vienen y van, arrastrando hogares, negocios, incluso gobiernos cuando no son entendidas ni manejadas. Cuando suben los intereses, el peso de las deudas crece. Lo que ayer parecía un camino de crecimiento se convierte en una carga pesada. La economía se desacelera y el miedo comienza a entrar por las rendijas. Los bancos entran en escena, prestan dinero, sí, pero también controlan la velocidad a la que se mueve la máquina. Son los que abren o cierran la llave del flujo financiero. Son parte del sistema, pero también sus reguladores. Si los bancos dejan de prestar, la máquina se frena, el engranaje se detiene, la confianza se rompe, y el mundo entero siente el temblor de ese estancamiento. Las ruedas dejan de girar, y todo se vuelve incertidumbre. Las decisiones del Banco Central pueden parecer lejanas, frías, técnicas, pero cada una de ellas toca tu bolsillo, tu mesa, tu plato de comida, tu proyecto de vida. Son actos invisibles con consecuencias reales.
La productividad es la única fuerza que crece de forma sostenible a largo plazo. No depende del crédito, ni del azar. Depende del esfuerzo, de la innovación, del aprendizaje constante. Es el motor silencioso del verdadero progreso. Innovación, trabajo, aprendizaje. Así se construye la riqueza que no desaparece con una crisis, la que se mantiene porque nace del valor real, del talento aplicado, del tiempo bien usado. Pero cuando se ignora la productividad y se apuesta todo al crédito, se cava un pozo profundo, oscuro, del que es muy difícil salir. Se cae lentamente, sin notar la profundidad, hasta que es demasiado tarde. Ese pozo crece en ciclos más largos. A diferencia del corto plazo, estos se gestan durante décadas, casi imperceptibles, hasta que un día colapsan todo a su paso. El ciclo de deuda a largo plazo es lento, silencioso y letal. Tarda años en formarse, muchas veces toda una generación. Pero cuando estalla, no pide permiso. No distingue fronteras ni partidos políticos. Derriba imperios, destruye ahorros, rompe cadenas de producción y esperanza. Inflación, recesión, desempleo, palabras que parecen técnicas, pero que duelen como cuchillas. No son solo números, son padres sin ingresos, madres con ansiedad, jóvenes sin futuro. Son el reflejo de un sistema desbalanceado. Cuando desaparece la confianza, nadie presta, nadie compra, nadie invierte. El miedo se vuelve moneda y el silencio económico retumba más fuerte que cualquier crisis política. Es como apagar la luz de un país entero. Y entonces llega la crisis. No como un accidente, sino como una consecuencia. Llega rápido, brutal, implacable, como un río desbordado que arrastra todo sin mirar atrás. Y lo que era predecible se vuelve incontrolable. Los gobiernos intentan reaccionar. Algunos imprimen dinero, otros bajan intereses, otros distribuyen paquetes de estímulo. Pero a veces esas medidas no curan, apenas anestesian el dolor mientras la enfermedad avanza. A veces funciona, pero otras veces solo gana tiempo. Un tiempo que se compra caro, con inflación futura, con deuda nueva, con confianza hipotecada. Porque lo inevitable siempre encuentra su camino. Pero siempre hay una lección. La economía está hecha por personas, con errores, con miedos, con sueños también. No es una máquina fría, es una estructura viva, hecha de emociones humanas. Aprender del pasado es el único camino para no repetir los mismos errores. La historia no se repite, pero rima. Y cada vez que ignoramos sus lecciones, el precio que pagamos es más alto. Todo eso me enseñó a ver el mundo con otros ojos, menos emoción, más lógica. No desde el miedo ni la ilusión, sino desde la comprensión serena de cómo funciona realmente este sistema. Por eso creé mi propio modelo, no uno complejo, sino claro, simple, directo, sin adornos. Un marco mental que me permite anticiparme, prepararme y actuar con conciencia. Ese modelo me ha guiado durante las peores tormentas económicas. No para evitarlas, eso es imposible, sino para atravesarlas sin hundirme. Entender no elimina el riesgo, pero le quita su poder paralizante. Y entender es poder. Poder para actuar antes, para decidir con inteligencia, para vivir con propósito. Porque quien comprende no reacciona, responde. Y esa es la mayor diferencia entre víctima y protagonista. No se trata de predecir el futuro, eso es arrogancia. Se trata de leer con claridad las señales del presente, los patrones, los ciclos, las causas, y así prepararte para lo que viene. La economía se comporta como las estaciones. Tiene primaveras de expansión, veranos de bonanza, otoños de ajuste e inviernos de crisis. Saber cuándo sembrar, cuándo podar y cuándo cosechar, lo es todo. Tú cosechas lo que siembras, también en lo financiero. Las decisiones de hoy construyen o destruyen tus posibilidades de mañana, y todo empieza por una semilla, el conocimiento.
La educación es el abono más poderoso de la economía. Alimenta el pensamiento, enriquece las decisiones y fertiliza el terreno donde florecen las oportunidades. Con conocimiento, cada elección se vuelve una semilla cargada de intención, una apuesta por el mañana, una señal de que no vives por reacción, sino con dirección. Y poco a poco, sin magia, sin atajos, construyes tu propia cosecha, una que no depende del azar ni de gobiernos, sino de tu preparación, tu esfuerzo, tu visión. Esa máquina de la economía, por compleja que parezca, es predecible. Tiene lógica, tiene ritmo. No es suerte, es método, es estructura, y está a tu alcance si sabes dónde mirar. Quien entiende la máquina, empieza a construir libertad. Libertad de decidir con criterio. Libertad de no temer cada titular. Libertad de vivir sin cadenas invisibles. Libertad para elegir cómo gastas, cómo ahorras, cómo inviertes. Libertad para soñar, para planear, para ejecutar sin miedo al futuro. Porque el futuro ya no es un enemigo, sino un proyecto. Pero toda verdadera libertad comienza con un solo paso, el saber, no con dinero ni poder, con entendimiento, porque solo lo que comprendes puedes transformar. Hoy diste ese paso, hoy abriste los ojos, hoy viste por fin la estructura que te rodea. Ese engranaje que antes era invisible, ahora está frente a ti. Y ahora que lo ves, la pregunta es inevitable. ¿Qué harás con esa nueva mirada? ¿Seguirás en automático o tomarás el control de tu historia? La máquina sigue, girando, avanzando, arrastrando a quien no presta atención. Pero ahora tú tienes el manual. Ya no eres un espectador, eres un actor consciente. Un manual simple, como la propia economía, pero poderoso, porque revela lo esencial, lo que mueve el mundo, lo que puede mover también tu vida. Ella guía contigo o sin ti. La elección es tuya. Y al final de todo, la mayor riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que entiendes. Y si entender es poder, entonces hoy, sin duda, tú te volviste más rico. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya cambió. Porque ahora, tú no solo viste la economía, tú la comprendiste. Y con eso, ya estás un paso adelante de millones. Pero esto es solo el comienzo. Aún hay mucho por descubrir, mucho por entender y mucho por construir. Si este contenido te hizo pensar, si te ayudó a ver el mundo con otros ojos, haz algo simple, pero poderoso. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en esta misión de entender el sistema, para dejar de ser parte pasiva de él y convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia. Porque aquí, cada video es una nueva pieza del rompecabezas, y tú ya tienes las primeras en tus manos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, el conocimiento no te hace diferente, te hace libre.